¿A dónde corres cuando el único lugar seguro deja de existir? Esa es la pregunta que miles de soldados rusos se están haciendo ahora. Porque el agujero en el suelo donde se escondían de los drones, bueno, acaba de dejar de funcionar. Y el responsable de ese cambio es una pieza de metal que cuesta casi nada. Para entender por qué eso lo cambia todo, necesitas entender en qué se ha convertido la línea de frente de esta guerra. Ya no es una tierra de trincheras y artillería como lo era antes. Ahora es una zona de caza al aire libre. Hoy en día, los drones son responsables de más del 80% de las bajas rusas. La cifra es del propio presidente ucraniano, Zelensky. Para que te des una idea, 8 de cada 10 soldados rusos que mueren a causa de drones. Y el soldado ruso ya no muere en el asalto final. Él muere caminando, muere esperando, muere en el instante en que una cámara en el cielo lo encuentra. En algunas de las zonas más calientes del frente, blogueros militares rusos estiman que la expectativa de vida de un soldado de asalto es de 20 a 35 minutos. Así como lo oíste. No son 5 días, son 5 minutos, y ese es un conteo que viene de los propios canales rusos. Y aunque ese conteo no sea preciso, dice algo real sobre el pánico que se instaló. Ante este escenario peligroso, el soldado ruso aprendió una regla de supervivencia. Cuando aparece el dron, bajas. Te metes en un sótano, te cubres. Y la guerra se volvió esto, un esfuerzo gigantesco por esconderse del cielo. Mira, por ejemplo, las carreteras ucranianas. Más de 1,100 kilómetros de rutas logísticas cubiertas por túneles de redes antidrones. Mallas verdes estiradas en postes a ambos lados de la carretera, formando un corredor continuo sobre el asfalto. Autos y camiones pasan por debajo, protegidos desde arriba. Y Ucrania planea instalar miles de kilómetros más hasta finales de 2026. Del otro lado, los rusos hacen lo mismo. Cubren caminos con redes. Se esconden en sótanos de aldeas y rezan para que la cámara en el cielo no los encuentre. Construyen búnkeres con techos de troncos y más de 30 centímetros de tierra encima para absorber la metralla y la onda expansiva. La tierra se volvió la última defensa. Debajo de ella, el soldado estaba a salvo. Y funcionaba, ese es el punto. Durante mucho tiempo, bajar bajo tierra funcionaba. No porque el refugio te hiciera indestructible, sino porque salía demasiado caro perforarlo. Piensa en cómo Ucrania lidiaba con un sótano lleno de enemigos. Ella lo hacía así, enviaba un dron, luego otro, golpe tras golpe en el mismo punto, tratando de abrir un cráter hasta romper el techo. Solo que había un problema. Hacer eso era lento, gastaba munición. Y lo peor de todo, daba aviso. Con cada explosión, los rusos adentro sabían que estaban siendo cazados. Y muchas veces lograban escapar antes de que se rompiera la defensa. Pero cuando funcionaba, el resultado era brutal. En una de esas acciones en dirección a Kursk, una unidad ucraniana atrapó a un grupo de 7 soldados rusos que se habían metido en un sótano. Golpe tras golpe, los drones fueron trabajando la posición. De los 7 que entraron, ninguno salió. Pero fíjate en el costo de eso. Fue necesario buscar ese sótano específico, gastar dron tras dron y tener la suerte de que nadie escapara en medio del ataque. Era eficaz, pero era caro. Y sobre todo, era lento. Las redes tenían la misma lógica. El dron de visión en primera persona, ese que vuela directo contra el objetivo y explota al impactar, choca con la red y detona antes de llegar a donde importa.
La red no necesita ser fuerte, solo tiene que hacer que el dron explote demasiado pronto. Y Ucrania ha invertido mucho en este juego por ambos lados. Crearon lanzadores de red portátiles hechos solo para atrapar drones en el aire. Uno de ellos, el Chipa, es un tubo desechable que dispara una red que se abre en pleno vuelo, se enreda en las hélices y derriba el dron. Otro, el Petashka, lanza una red de 4 por 4 metros a hasta 30 metros de distancia. Soluciones simples, baratas, para un problema que la guerra electrónica no resolvía. Pero fíjense en lo que todas estas defensas tienen en común. Red, sótano, búnker de tierra. Todas ellas funcionan contra una sola cosa: el dron que necesita tocar el objetivo para explotar. Si quitas eso de la ecuación, todas caen juntas. Y Ucrania acaba de quitarlo. Empezaron a circular imágenes en canales rusos de una nueva bomba de dron. Y es tan simple que parece improvisada. Es una bomba común, de esas que cualquier dron pesado ya lanza, pero con una diferencia. Alguien soldó en la punta una estaca de metal puntiaguda. El tipo de estaca que encuentras en la base de un poste de cerca. No hace falta ser un especialista para entender lo que hace. La punta perfora, atraviesa la red, corta la puerta del sótano, perfora la tierra del búnker. Y ahí viene la segunda parte, la que realmente importa. La bomba no explota con el impacto. Tiene una espoleta de acción retardada. Primero penetra y explota después. Allí dentro, donde el soldado pensaba que estaba seguro. Y si crees que necesitas tecnología de punta para eso, déjame mostrarte los números, porque la revista Forbes analizó las imágenes disponibles. La estimación es que sea una bomba de aproximadamente 11 kilos, lanzada desde unos cientos de metros de altura, capaz de atravesar más de 30 centímetros de tierra dura, o más de 1 metro de suelo blando antes de detonar. La punta parece haber sido soldada a mano, con un metal más grueso que el de una estaca común de ferretería. O sea, alguien en un taller tomó una pieza de ferretería y la transformó en un perforador de búnker. Y aquí viene la parte curiosa. La idea detrás de esta bomba no es nada nueva. Las bombas penetrantes existen desde hace casi un siglo. En la Segunda Guerra Mundial, los británicos crearon 2 bombas gigantescas, la Tall Boy y la Grand Slam, de 5 y 10 toneladas. Las apodaron bombas terremoto. Décadas después, Estados Unidos llevó el concepto al extremo, con un monstruo de 14,000 kilos, capaz de perforar decenas de metros de tierra antes de detonar. Ahora compara. Por un lado, bombas de toneladas, lanzadas por bombarderos que cuestan fortunas. Del otro lado, Ucrania llegó al mismo principio físico, con 11 kilos. Y una soldadura de taller, entregada por un dron. El mismo concepto que requería uno de los aviones más caros del mundo, ahora cabe colgado en un dron barato. Y hay video de la bomba. Mira esta grabación de dron. En ella se ve la mira fijada en un punto del suelo, entre edificios destruidos. La bomba cae y en el audio una voz grita en ruso: "Entró". Segundos después, la explosión surge exactamente de ese punto. La espoleta retardada hizo el trabajo, penetró y solo entonces detonó. Detente un segundo a pensar en lo que eso significa para el soldado del otro lado. Y si entendiste por qué esta bomba cambia las reglas del juego, ese es el tipo de análisis que hacemos aquí cada semana. Suscríbete al canal para no perderte los próximos. Porque ahora, esa regla de supervivencia que el soldado ruso aprendió durante 4 años, simplemente ya no vale. Bajar ya no protege más. La red ya no protege más. El techo de troncos con tierra ya no protege más. De un solo golpe, sin ningún aviso, la bomba atraviesa la cobertura y explota por dentro. No hay una serie de explosiones que daba tiempo de huir, solo hay una. Y llega desde dentro. Y claro, esa bomba por sí sola no va a terminar la guerra. Rusia probablemente va a intentar adaptarse. Va a buscar lugares más protegidos, dispersar a las tropas en posiciones más pequeñas.
Siempre ha sido así en esta guerra. Cada arma nueva encuentra una respuesta del otro lado. Pero, fíjate en el tipo de carrera que eso crea. Por un lado, una bomba que cuesta casi nada y se fabrica en cualquier taller. Por otro lado, Rusia tiene que dispersar sus tropas, cambiar de escondite todo el tiempo y apilar más tierra sobre cada posición. Y cada respuesta rusa es más lenta, más cara y más pesada que la bomba barata que viene a perforarla. Y es exactamente ahí donde reside la ventaja ucraniana. No está en el presupuesto, está en la velocidad. Ucrania adapta en semanas lo que Rusia tarda meses en copiar. Mira el mayor ejemplo de eso. En 2024, Rusia creó una unidad de drones de élite llamada Rubicon, creada específicamente para imitar la forma ucraniana de hacer la guerra. Ingenieros, programadores y pilotos trabajando juntos, probando nuevas ideas y compartiendo lo que aprenden con el resto del ejército. Fue una copia tan explícita que los analistas describen a Rubicon como la respuesta rusa directa a la innovación ucraniana. O sea, Ucrania inventa el método y Rusia va detrás para reproducirlo. Y ese, amigos míos, es exactamente el lugar en el que un ejército no quiere estar. Siempre un paso atrás de quien marca el ritmo. Y la consecuencia de eso va mucho más allá de un sótano. Incluso perdiendo hombres en una proporción de 8-1, el ejército ruso todavía gana terreno en puntos de Donetsk, enviando pequeños grupos de infiltración dentro de las líneas ucranianas. Pero tomar un pedazo de tierra es una cosa, mantener ese pedazo es otra cosa. Hasta ahora, cuando un grupo ruso tomaba una posición, se atrincheraba y se defendía. Cavaba, montaba un refugio y usaba eso como base para el siguiente avance. La bomba de estaca ataca justamente esa etapa. Sin un refugio que resista, se vuelve mucho más difícil mantener lo que se conquista. Lo que antes era un punto de apoyo, ahora se convierte en una trampa. Y el alcance de esto no se detiene en la línea del frente. La misma bomba que perfora un búnker puede perforar otras cosas que Rusia intentó blindar. Depósitos de municiones, terminales de petróleo, puestos de mando reforzados. Objetivos que resistían a un dron común pueden no resistir a un penetrador que explota por dentro. Y Ucrania, según los informes, ya empezó a producir esas bombas en cantidad. Entonces vuelve a la pregunta del principio. ¿A dónde corres cuando el único lugar seguro deja de existir? Para el soldado ruso en el frente, la respuesta por ahora es aterradora. No hay a dónde correr. Pero el punto principal es este, y es lo que hace que esta guerra sea tan diferente de todas las demás. No existe una defensa permanente aquí. Ningún muro, ninguna red, ningún búnker dura más de unas semanas antes de que aparezca algo barato y simple que lo atraviese. La bomba de estaca no es el final de esta carrera, es solo el movimiento más reciente. Y es esa velocidad. La capacidad de transformar una pieza de metal en un arma que anula el refugio donde el enemigo se protegía, lo que sigue definiendo el rumbo del mayor conflicto en Europa en generaciones. La pregunta que queda es esta. En una guerra donde ninguna defensa dura, ¿quién gana al final? ¿Quién construye los muros más altos? ¿O quién inventa más rápido lo que los derriba? Si quieres seguir cómo evoluciona esta carrera, suscríbete al canal. Aquí cubrimos cada nuevo capítulo de esta historia. Y gracias por acompañarnos hasta el próximo video.